Hablamos de la necesidad de reinventarse, el desafío de reinventarse. Y es un tema muy bueno que nos han propuesto en el Congreso para pensar un poco en lo que es la clave en nuestra vida. Y para eso me gustaría que leyéramos en la segunda carta a los Corintios el capítulo 3 y el versículo 18. Cuando Pablo está hablando en la segunda carta a los Corintios, está estableciendo, como decíamos esta mañana, una de las claves, o por decir, la clave más importante en la vida cristiana, que es poner nuestros ojos en el Señor Jesús. Cuando le miramos a Él, nos parecemos a Él, acabamos siendo como Él es, porque miramos a aquella persona a quien más amamos. Y cuando admiramos y adoramos al Señor porque le amamos, acabamos pareciéndonos a Él. Y casi al final del capítulo 3 de esa segunda carta a los Corintios dice: nosotros, todos, y acordaos que está hablando de una iglesia muy problemática, con muchas situaciones complicadas, problemas de líderes diferentes, partidismos dentro de la iglesia, litigios delante de los incrédulos, problemas de orden moral, desórdenes en las reuniones con los dones. Imaginaos, ninguno de nosotros iría a una iglesia así. Y sin embargo, Pablo les está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, que todos, nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y somos transformados a la semejanza del Señor de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Así que esa necesidad de reinventarse, como nos dieron el título de esta sesión, es el día a día de nuestra vida. No porque estemos inventando algo nuevo, sino porque estamos siendo transformados por el poder del Espíritu de Dios. Y lo estamos siendo aunque muchas veces nosotros no nos demos cuenta. Siempre tenemos que mirar hacia atrás y pensar en lo que era nuestra vida hace 5, 10, 15 años. Y ver cómo el Espíritu de Dios ha ido fortaleciendo aquellos momentos y las áreas de nuestra vida que no estaban bien. Nos ha ido ayudando a vencer en situaciones que hace años hubiera sido imposible. Porque el Espíritu de Dios sigue trabajando desde dentro en cada uno de nosotros, para que las personas vean cada vez más en nuestro carácter las características del Señor Jesús en cada uno de nosotros. No solamente en la iglesia, sino sobre todo fuera, cuando estamos en el día a día, en la familia, en nuestro trabajo, con todas las personas que conocemos. Así que solamente algunos detalles muy importantes en ese sentido de reinventarnos, no nosotros, sino dejar que el Espíritu de Dios siga trabajando en nosotros. Entendemos ahora el título de la sesión, porque de la misma manera que David, ¿os acordáis?, terminaba el Salmo 139 diciéndole al Señor: examíname, mira si hay en mí algún camino que no te guste, algo que sea perverso, algo que no sea bueno, y guíame por el camino eterno. Es lo que nosotros necesitamos hacer todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? No nos gusta hablar de exámenes. Incluso en un congreso como este, que hablamos de maestros y pastores, siempre asociamos los exámenes a los momentos difíciles cuando éramos niños o adolescentes, que todos teníamos un sentimiento complicado antes de un examen, ¿verdad? Pensando en si íbamos a aprobar o no. Pero cuando le pedimos a Dios que nos examine, ese examen siempre va a dar aprobado, en el sentido de que Él va a ir trabajando dentro de nosotros, moldeándonos de acuerdo a su voluntad. ¿Me seguís? Por eso es bueno que pensemos en varias cosas. Primero, ¿cómo podemos vivir de una manera diferente? Cuando hacemos bien todas las cosas que hacemos. Nuestra primera responsabilidad como creyentes es honrar a Dios en las cosas que hacemos y en las cosas que hacemos cada día, en cada momento de nuestra vida.
Todos estamos buscando cosas espectaculares y pensando que en eso se ve la voluntad de Dios. Y no es cierto, la voluntad de Dios se ve en el día a día. Los países que han sido transformados en nuestra antigua Europa, cuando fue la época de la Reforma, por el poder del Evangelio, fue porque todos comprendieron a la luz de la palabra de Dios que se vivía a Dios día a día, en todas las cosas del día a día. Incluso se acuñó una frase en latín, porque era lo que más se conocía, el idioma era como el inglés de aquella época, que todos conocían, que se llamaba coram Deo, en la presencia de Dios. Ellos transformaron sus países porque los que amaban al Señor vivían en la presencia de Dios, en su trabajo, y hacían su trabajo no para ganar dinero, no para que las personas les vieran, no porque los empresarios les pedían algo o los empresarios hacían algo porque sus trabajadores hacían algo. No, lo hacían todo, empresarios, trabajadores, políticos, personas responsables, gente de cualquier estrato de la sociedad, en la presencia de Dios, vivían en la presencia de Dios. Y por eso cambiaron el país, y por eso cambiaron Europa. Así que nos reinventamos, es decir, volvemos a lo que el Espíritu de Dios quiere en nosotros cuando hacemos las cosas que hacemos porque Dios lo ve, no porque nadie más nos ve. Hace años conocí un hombre que con el tiempo llegamos a ser buenos amigos, porque él estaba contándome su historia. Él era un electricista industrial allá en Europa, de estos que ponen todo lo que son el cableado por debajo del suelo de las casas. ¿Me seguís? Porque si alguna vez digo alguna palabra que no es muy común aquí, me avisáis para que pueda comprenderse bien. Y él me decía que estaba trabajando en una casa que necesitaban construir, un edificio muy grande, que necesitaban construir en un determinado momento de tiempo muy rápido, y entonces su propio empresario le dijo: mira, estos cables que tienen que ir a una determinada distancia por debajo del suelo para que no sea peligroso, si en vez de tener ese metro y algo de distancia tienen 70, 60 centímetros, no pasa nada, porque nadie los ve debajo del suelo. Y él le dijo: sí, hay alguien que los ve, mi Padre Celestial lo ve. Y yo tengo que hacerlo tal como tiene que hacerse, y tengo que hacerlo bien. Y por eso perdió su trabajo. Pero él había aprendido a vivir en la presencia de Dios. Queremos realmente transformar el mundo. Vamos a vivir y hacer todas las cosas tal como Dios las ve. No lo hacemos porque la gente nos vea, no hacemos las cosas bien porque la gente nos ve. Lo hacemos porque nuestro Padre Celestial lo ve. Martin Luther King dijo un día en una entrevista: si un hombre es llamado a ser barrendero, ¿os acordáis? Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, pastor bautista. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles, incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y la tierra pudieran detenerse a decir: aquí vivió un hombre que hizo bien su trabajo. Y eso es lo que transforma un país. Eso es lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Porque no hacemos las cosas porque millones de personas lo ven o lo siguen. Lo hacemos porque nuestro Padre Celestial lo ve y porque queremos hacer las cosas bien. Segunda responsabilidad, segundo paso para volver a reinventarnos, para que el Espíritu de Dios siga trabajando en nuestra vida, es la imaginación. Dios es el creador y hablamos muy poco sobre eso. ¿Sabéis? Si nuestra Biblia tuviera solo Génesis 1:1, ¿qué sabríamos de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que Él quiso para definirse a sí mismo en su palabra fue que supiéramos que Él es el creador. Muchas veces nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos repitiendo una y otra vez las mismas cosas, sin darnos cuenta de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios creativo, es un Dios lleno de imaginación. Por lo tanto, sus hijos tenemos que ser creativos y llenos de imaginación. Y en la gran mayoría de las ocasiones repetimos lo que quién sabe quién ha dicho, y lo repetimos una y otra y otra y otra vez.
Sabéis, muchas veces le digo, sobre todo cuando hablo en los congresos de jóvenes, que cristianismo y aburrimiento nunca deben ir juntos, porque Dios es el ser más absolutamente impresionante que existe. Y nosotros vemos este mundo, un mundo con problemas de injusticia, un mundo acabado y limitado por el pecado, y vemos las bellezas que Dios ha hecho y nos asombramos. Y la Biblia dice que cosas que ni imaginamos Dios las preparó para cuando un día estemos con Él, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y vamos a tener toda la eternidad para descubrirlas, y Dios va a seguir asombrándonos aún cuando llevamos pasado, que no sé cómo se puede contar eso, pues más de media eternidad, Él va a seguir asombrándonos. Y nosotros podemos ser aburridos, podemos estar siempre hablando de la misma manera, siempre con las mismas frases, siempre exactamente igual en las reuniones, siempre haciendo las mismas cosas. Hermanos, hermanas, que nunca nadie nos pueda acusar de ser aburridos, sino que nos digan, ¿sabes? Eres imaginativo, te pareces a tu Padre Celestial, porque Él es creador, y toda la creatividad en este mundo, incluso en las artes, en la música, en la pintura, todo, absolutamente todo, es un reflejo de la creatividad de Dios. Así que disfruta con las cosas que Dios hace y úsalas para poder llegar a todas las personas. Tercero, comentamos solo de paso esta mañana, la mejor forma que el Espíritu de Dios puede trabajar dentro de nosotros es ser nosotros mismos. Y sé que hoy se habla mucho de autoestima, pero se habla muchas veces en un nivel equivocado, porque es como querer afirmarnos a nosotros mismos, y no, lo que Dios hace es fortalecernos para que le honremos a Él. No hay ninguna manera que puedas honrar más al Señor que ser tú misma, tú mismo, porque no existe otra persona como tú, no hay otro en el mundo. Y yo siempre lo digo a mi familia de broma, no hay otro Jaime en el mundo. Y le digo, gracias a Dios que no hay otro. Pero quitando las bromas es así, porque Dios nos ha hecho a cada uno de una manera determinada. Y el Espíritu de Dios trabaja dentro de cada uno de nosotros para que le honremos a Él, siendo nosotros mismos. Yo sé que a todos nos gustaría ser como... Si nos encanta la predicación, pensamos en un gran predicador. Si nos encanta enseñar, pensamos en un gran maestro. Y ponemos nombres y apellidos. Si nos encanta la música, diríamos, Señor, me gustaría ser como tal persona. Y si nos encanta cualquier otra cosa en el universo, diríamos, me gustaría ser como tal persona. Y Dios nos está diciendo, no, yo te creé a ti, único, única, especial. Tú tienes que ser tú mismo, tú misma. Y mi Espíritu, dice Dios, te va a ayudar a desarrollar todo lo que eres para ayudar a los demás. Porque eso es lo que no comprendemos. ¿Sabes por qué Dios es el ser más feliz del mundo? Porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo sabéis? Teológicamente, durante miles de años, el ser humano no fue capaz de explicar cómo es posible eso. Pero ¿sabes? La lección más importante, más bonita y más impresionante para nosotros de la Trinidad es la que olvidamos. Las tres personas en la Biblia siempre están buscando lo que da gloria a la otra persona. El Padre busca la gloria de su Hijo, el Hijo la gloria del Padre, el Espíritu la gloria de los dos, porque es el nexo de unión, es el nexo de comunión entre los tres. Siempre están buscando lo mejor para otro. ¿Quieres ser inmensamente feliz? Aún con todas las dificultades en esta vida, y sé que entendéis lo que estoy diciendo, encuéntrate a ti mismo la persona que Dios ha creado y busca la felicidad de todos los demás. Entrégate por completo a los demás, porque cuando nos damos a los demás, como Dios se da por nosotros, entonces somos felices. Porque el Padre es feliz de glorificar a su Hijo. El Hijo es feliz de glorificar a su Padre. El Espíritu es feliz de que esa relación entre los tres sea perfecta y pueda glorificar al Padre y al Hijo. Y todos buscan lo mejor el uno del otro. ¿Os dais cuenta cuál es la lección más importante? Buscar siempre el bien de los demás. ¿Sabes? El enemigo, el diablo, es el rey de los imitadores.
Porque Él no es capaz de buscar nada por sí mismo, siempre está imitando, siempre está queriendo algo de otras personas. Y eso es la raíz de la envidia. Y la envidia nos aleja de Dios. Sé tú mismo, tú misma. Dile, ora al Señor. Dile, Santo Espíritu, haz de mí la persona que tú has diseñado. Enséñame. ¿Por qué me has hecho así? ¿En qué puedo yo ayudar a los demás? Una vez escuché de un niño que le mandaron orar en la iglesia y sencillamente dijo, Dios, ¿en qué puedo ayudar? Eso sí fue una oración absolutamente genial. Cuarta responsabilidad en ese desafío de reinventarnos es el ejemplo del Señor Jesús. ¿Sabes qué nos preocupa? Nuestros seguidores, las personas que miran hacia nosotros. Vivimos en una sociedad que solo se preocupa de quiénes tienen atrás, quiénes están detrás tuya, quiénes te siguen. Incluso uno de los últimos libros que estaba escribiendo se titula Héroes desconocidos, porque para Dios los héroes son otro tipo de personas. En la Biblia, muchos de los grandes héroes ni siquiera conocemos su nombre, pero su nombre está escrito en los medios de comunicación de Dios, en su corazón, que es el mejor lugar donde puede estar escrito nuestro nombre. A nosotros nos preocupa lo que las personas digan. Incluso a veces tenemos problemas con nosotros mismos y con los demás por lo que otros dicen. No te preocupes, descansa. Sigue el ejemplo del Señor Jesús, porque tú eres una persona valiosa para Él. Y tú puedes siempre seguir su voluntad y ser un héroe, una heroína para Él, y transformar el mundo de una manera que ni siquiera te imaginas. Sabes, nosotros pensamos siempre en las cosas que podemos hacer. Él siempre pensó en lo que es nuestro carácter, en lo que nosotros realmente somos. Y vivió además así. ¿Recuerdas en el Evangelio de Juan y el capítulo 6 cuando Él empieza a decir algunas cosas fuertes para las personas que les eran difíciles de comprender? Les dijo, mira, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis ser mis discípulos. Les estaba hablando de una manera espiritual, de la misma manera que quería que comprendieran que para seguir al Señor necesitas amarlo 100%. Yo no sé si aquí pasa, pero muchas veces allá en el país de donde vengo, cuando amas tanto a una persona, casi dices que te la comerías. Porque la amas, porque quieres formar parte de esa persona, en el sentido de abrazarla de tal manera que no pases un solo minuto sin esa persona. Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues tienes que amarme así, porque yo te amo así a ti. Y muchos no lo comprendieron. Y entonces muchos se dieron la vuelta y se fueron. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos? Si nos hubiera pasado eso a nosotros, imagínate en nuestro ministerio, en la iglesia, que de repente dices algo y más de la mitad de la gente quiere irse o se va. Inmediatamente tú querrías explicar las cosas bien. Mira, no me habéis entendido bien, quiero deciros esto. El Señor no hizo eso. La Biblia dice que sencillamente miró a los ojos a sus discípulos y le preguntó, ¿queréis iros vosotros también? A mí me encanta esa ternura del Señor, esa manera de hablar, de decir, mira, tienes toda la libertad. Pedro, que nunca podía quedarse callado, y gracias a Dios por su carácter, le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos agobiados, pensando que todo depende de nosotros? Que depende de lo que digamos o lo que hagamos, pues personas se van a ir o no se van a ir, que si no decimos tal cosa las personas no se van a convertir o no sé qué. No depende de lo que haces. Descansa en el Señor. Descansa, libera tu carne, deja todo en las manos del Señor. Dile, Señor, ¿puedo ayudar en algo? Pues muy bien.
pero se trata de ti, se trata de tu espíritu. Yo no puedo hacer nada más. Y esa sensación que tenía el Señor de decirle, queréis iros vosotros también. Y así es como comprendemos que Dios trabaja en nuestra vida de una manera completamente diferente. Y entonces comprendemos quiénes somos. ¿Sabes realmente quiénes somos? Personas a las que Dios ama. Cuando Pedro está escribiendo y está anunciando lo que nosotros hacemos, dice que somos real sacerdocio, nación santa. Algunas versiones dicen para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Os acordáis, verdad, de ese texto? A mí me gustaría a veces que cuando traducimos la Biblia, que las personas pusieran exactamente la palabra que está en el griego, aunque a veces suene un poco raro, pero que la pusieran literalmente, porque nos daría mucha luz. ¿Sabes la palabra que usa en vez de virtudes? Claro, virtudes suena muy religioso, una virtud. Pero lo que Pedro dice es para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque el Evangelio es una proeza y el anunciarlo es una aventura, es algo absolutamente impresionante. ¿Os dais cuenta de esa sensación diferente? Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de del mensaje más absolutamente radical que puede cambiar la historia de las personas y la historia de las familias, la historia de las ciudades, la historia de la humanidad, porque es el mensaje de la gracia de Dios por cada uno de nosotros, por este país, por este lugar. Así que no se trata de cualquier cosa, se trata de lo mejor que existe. Y eso son proezas. Tenemos que vivirlo así, no podemos decirlo de cualquier manera. Y a mí a veces me hace daño, y yo sé que cada uno tenemos nuestro carácter, pero me hace daño cuando las personas pueden hablar del Señor como si estuvieran hablando de cualquier cosa. No, estás hablando de lo más maravilloso que existe, no puedes decirlo de cualquier manera. Tu corazón tiene que rebosar de lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, porque además el Espíritu de Dios, inspirando la palabra de Dios en la Biblia, tiene ejemplos absolutamente radiantes. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos el poema de Dios. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar eso? A veces cuando la gente me pregunta qué hago o cuál es mi trabajo, cuando nos preguntan muchas cosas, yo sencillamente le digo, yo soy un poema de Dios. Y los poemas no son orgullosos, porque en esa frase no hay absolutamente ni puede haber nada de orgullo, porque toda la gloria la lleva el poema, la lleva Dios. Pero tú no te sientas mal tampoco, porque Él es un poema de Dios. Así que veis la diferencia entre lo que sería ser orgullosos a estar completamente orgullosos de nuestro Padre Celestial. Precisamente aleluya, la palabra alabad a Dios, se compone de dos palabras en hebreo, aleluya, la primera y ya, que será poco predicable el nombre de Dios en hebreo, pero la primera, aleluya, no es solamente alabar, literalmente es sentirse absolutamente orgulloso de algo o de alguien que uno no puede parar de hablar. Así que cuando yo digo aleluya, yo me siento completamente entusiasmado y orgulloso de mi Padre Celestial, de mi Dios, y no puedo dejar de hablar de Él. Eso es lo que somos. Porque verdad que no podríamos dejar de hablar de todas las cosas que Él hace. Y eso es adoración. Porque cuando admiramos algo o a alguien, comenzamos a adorar. Y por eso el Espíritu de Dios va renovando nuestra vida y nos va haciendo cada vez más entusiasmados con el Señor. Pero incluso, si me apuras, y el tiempo se nos va muy rápido, Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sí, ya sé que Sofonías es un libro que está por ahí escondido, que muchas veces hay muchos de los libros de la Biblia, lo hablamos esta mañana, que la gente ni lee, no se da cuenta de la belleza de la palabra de Dios. A veces incluso cuando alguien está predicando y dice vamos a leer en Sofonías 3,
pues inmediatamente hay alguien que tiene la Biblia en Juan y la mujer le da un codazo. Oye, ¿qué dijo Sofonías? Y el hombre dice, no, yo encontré aquí una palabra del Señor para mí en Juan ahora, porque no sabe ni dónde está Sofonías. Pero Sofonías 3:17 dice, el Señor se gozará en medio de ti. Dice, se gozará sobre ti con cánticos. Yo no puedo explicarlo, ni puedo entenderlo, y no depende nada de mí ni de ti. Pero la Biblia me dice que cuando Dios piensa en mí, canta. Yo sé que podéis tener muchas dificultades en la vida, pero sabiendo que nuestro Dios nos habla de esa manera, ¿verdad que todas las cosas son diferentes? Porque es su amor entrañable y que Él no puede dejar de amar porque es su propia esencia. La Biblia no nos dice que Dios ama, nos dice que Él es amor. Es decir, todo lo bueno que tiene el amor, incluso en cualquier persona, si hay algo bueno, ese amor viene de Dios, porque Dios es amor. Así que tenemos que seguir ese ejemplo del Señor Jesús, disfrutar con nuestro Padre Celestial y entusiasmarnos con Él. Y ya los últimos puntos, porque sin mi entusiasmo puedo estar aquí toda la tarde hablando. Vivimos en una generación completamente nueva y en una generación visual, que ahora las personas incluso quieren escuchar la música viendo. Y la mayoría de todos los jóvenes ahora, cuando sacan una canción nueva, los cantantes ya no solamente sacan la canción, sacan un vídeo para que tú veas la canción, porque la gente ahora no solamente quiere escuchar, quiere ver. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe, por medio de su imaginación que ha puesto en nosotros y de la creatividad, nuevas maneras para hablarle a las personas del Señor. Y muchas veces esas maneras nos van a llevar a contar otras historias, nos van a llevar a utilizar muchos medios diferentes. El Espíritu de Dios nos va a dar sabiduría, pero necesitamos usar todos esos medios nuevos, porque la gente no solamente quiere escuchar, quiere ver. Y eso que puede parecernos difícil es una de las mejores cosas que Dios ha permitido en estos últimos años. ¿Sabes por qué? Porque una cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, es que las personas quieren ver que lo que decimos es cierto. No se trata solo de predicar. En España hay un refrán que se dice, no solo es predicar, también es dar trigo, porque las palabras se las lleva el viento. Pero ¿sabes lo bueno en esa otra cara de la moneda? Es que cada vez más los ejemplos de personas que aman al Señor, que viven con Él y que están entusiasmados con Él, van a transformar el mundo. Porque las personas van a ver que tú no solamente hablas, sino que también ayudas, que tú eres una persona diferente, que estás al lado de ellos cuando sufren, que si hay alguien cerca que tiene que ir al hospital y no sabe dónde dejar a sus hijos, tú le dices, tráelos a mi casa, que cualquier cosa que puedas ayudar, si alguien no tiene que comer, tú eres el que vas a ayudar. Las personas ven el mensaje del Evangelio y eso es una ventaja también. Y nunca dejéis de plasmar, como escuchábamos esta mañana, el mensaje del Evangelio en acciones, porque nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. Porque recuerda, Juan 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a pastores y evangelistas y maestros y músicos y no sé cuántos más para hablar de su mensaje. No, tanto amó Dios al mundo que dio. ¿Y sabes lo que dio? Lo mejor que tiene, a su propio Hijo. ¿Sabes cuándo nos parecemos más a Dios? Cuando damos lo mejor que tenemos por los demás. Y por eso el Señor Jesús dice, cuando vean vuestras buenas obras, no dice, van a glorificaros y decir qué buenos cristianos sois, no. Cuando vean las cosas que hacéis, glorificarán a vuestro Padre Celestial. Porque van a ver en nosotros, en cada uno de vosotros, parte del carácter de nuestro Padre Celestial. Y ya, sexta clave, la responsabilidad de leer la palabra del Señor, la relación con Dios. Hablábamos esta mañana sobre eso.
solamente aplicarlo. Al deciros que Juan 1 nos habla de que la palabra personificada es el propio Señor Jesús. Id a la Biblia una y otra vez para encontraros con el Señor Jesús. Porque eso es el diseño que Dios Padre quiso hacer, que encontráramos a su Hijo y le glorificáramos a Él. Cada vez que leas algo, sea donde sea, la palabra de Dios, busca al Señor Jesús. Pídele al Espíritu de Dios que te ilumine cómo el Señor puede transformar tu vida al dentro. Cada vez que hables con alguien, que no recuerde mucho lo que has dicho. No te importa si se olvida de ti también, si se olvida de tu predicación o si se olvida de las cosas que has hecho. Eso no tiene mucho valor. Porque cuando se vaya, haya visto algo del Señor Jesús. Porque si esa persona ha visto algo del Señor Jesús, su vida ya no va a ser igual que antes. Esa es la oración de nuestra familia, que en el lugar donde estemos, donde vayamos, con quien hablemos, cuando nos vayamos, la gente ame un poco más al Señor Jesús. Siempre en contacto diario con Él. Y por último, vivir y enseñar, porque estamos hablando para pastores, maestros, personas que enseñamos. Y se puede enseñar con muchos motivos, y son buenos todos. No estamos oponiéndolos unos a los otros. Muchas veces enseñamos para entretener y está bien, para informar, y necesitamos conocer muchas cosas. A veces enseñamos para emocionar, también para hacer pensar, porque es imprescindible, lo veremos cuando hablemos del Señor Jesús como Maestro. Pero sobre todo, y más que ninguna otra cosa, necesitamos enseñar para cambiar vidas. Que la palabra de Dios transforme la vida de las personas. Y sabes, se van a olvidar de muchas cosas que decimos, pero no de la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice algo, habla algo, Él transforma la vida de las personas. El Señor apuntaba directo al corazón de las personas. Decía exactamente aquello que podía transformar las vidas. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió en sus discípulos, las mujeres que le siguieron y en la primera iglesia. No os dejéis ir nunca. No penséis, bueno, ya he alcanzado un nivel, estoy en una iglesia que sigue la palabra del Señor, nuestra iglesia es más o menos grande, no sé, nunca penséis que ya habéis alcanzado algo, sino como Pablo. Estaba escribiendo una de sus últimas cartas, dice: yo no pienso haberlo alcanzado, una cosa hago, y utilizo una imagen olímpica del mundo de los deportes, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento del Señor Jesús, como diciendo: el Señor me llamó un día, pero si hay un llamamiento aún más supremo que pueda hacer más cosas por Él, ahí voy. Nunca estés conforme con lo que tienes de Dios, pídele siempre más. Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero que transformes más mi vida, yo quiero que sigas trabajando dentro de mí todo lo que tienes. No quiero pasar un solo día sin estar más cerca de tu corazón, sin saber un poco más cómo te sientes y lo que piensas y cómo yo puedo hacer lo que sea para vivir cerca de ti y también para seguir transformando el mundo con el poder del Espíritu Santo. Y solamente ese poder es lo que realmente puede llegar a hacer el cambio en la vida de las personas. Necesitamos disfrutar de la gracia de Dios y regalarla a todas las demás personas. Porque el mundo puede ofrecer muchas de las cosas que nosotros ofrecemos, pero jamás pueden ofrecer gracia. Eso solo Dios puede hacer. Y cuando tú expresas la gracia de Dios, todas las personas se dan cuenta de que estamos expresando algo diferente. Es como vivir dentro del carácter de Dios, dentro de la propia Trinidad, siendo leales a la verdad, al Señor Jesús tal como Él es, pero también conociendo el carácter de Dios.
conociéndolo más cada día y dejando que el Espíritu Santo, que se derrama siempre en nosotros, con ese símbolo del aceite que se está siendo derramado, está llenando tu vida, que sea lo que nos enseñe a regalar amor a las demás personas, porque Él es la fuente del amor y de la comunión. Y solamente cuando dejamos que Él siga trabajando dentro de nosotros, podemos reinventarnos, podemos usar la creatividad de Dios, podemos usar la imaginación, podemos decir las mismas cosas, pero quizás de una manera diferente, con medios diferentes, que puedan llegar al conocer, llegar al corazón de las personas. ¿Sabéis? El mundo va cambiando, el Evangelio siempre es el mismo. El Evangelio siempre, la palabra de Dios siempre permanece igual, pero su manera de expresarse a veces puede ser diferente para poder llegar a todas las personas. Ese ejemplo solamente muy simple. La Biblia, los últimos libros fueron escritos, el libro del Apocalipsis, hace prácticamente 1900 años, un poco más. Pero no os asombra, solamente por poner un ejemplo que a muchos de nosotros nos encanta, que un libro escrito hace 2000 años tenga más de 100 referencias directas al mundo del deporte, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en el día de hoy, que millones de personas siguen a los héroes del deporte y usan muchas veces esas características, como cuando Pablo está escribiendo, pero ya en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, cuando habla que el sol sale como un atleta olímpico, pues ya desde hace miles de años Dios sabía lo que iba a llegar al corazón de las personas hoy, y de una manera absolutamente impresionante Dios usa su creatividad para ponernos ejemplos de situaciones que hoy en día arrastran a las multitudes. ¿Cómo no vamos nosotros a usar cualquier medio para proclamar la palabra de Dios? ¿Verdad que debemos hacerlo? Necesitamos pedir sabiduría al Espíritu de Dios, porque Él es la clave siempre para que nos enseñe. Señor, ¿cómo voy a vencer ese aburrimiento que es una cosa maligna y disfrutar de todo lo que tú haces? ¿Cómo las personas pueden ver que el Evangelio es radiante porque el Señor Jesús es radiante? ¿Cómo puedo expresar por medio de tu Espíritu y por todos los medios que has puesto a mi alcance el mensaje más maravilloso que existe? Pues eso es lo que tenemos que hacer, y el Señor lo va a hacer en cada uno de nosotros.